Muy buenas tardes a todos. Querida Lucía, directora del Centro Universitario de EDEM, estimado y admirado Antonio Noblejas, director general de EDEM y padrino también de estas promociones. Estimados compañeros que habéis formado parte del cuadro de profesores de los 3 másteres que hoy se gradúan, el MBA Junior, Emprendimiento y Liderazgo y Marketing y Venta Digital. Estimadas familias de los estudiantes que hoy finalizan estos estudios y que de verdad estáis observándolos con merecido orgullo. Pero sobre todo, queridos estudiantes, que hoy os graduáis y con algunos de los cuales, he compartido horas de aula, algunos estaréis pensando que quizás demasiadas, pero que sois de verdad los verdaderos protagonistas de este acto. Bien, en primer lugar, y como no debe ser de otro modo, quiero felicitaros, desde luego en mi nombre, pero también en el nombre de la Universidad de Valencia, cuya rectora represento, y también, y sé que su rector así me lo permitiría, en nombre de la Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, que junto con EDEM, son quienes han articulado la estructura para que hayáis recibido, desde luego, una formación que ha alcanzado un nivel excelente. Mirad, es una felicitación que es muy sincera. Yo, personalmente, no hay nada que respete más pues que el deseo de aprender y el esfuerzo por lograrlo. En consecuencia, por lo tanto, no puede haber cosa que me alegre más que ver cómo todo eso cristaliza con éxito en el reconocimiento de un título de prestigio como el que habéis obtenido. Yo, evidentemente, no os voy a hablar ahora ni de vocación emprendedora, ni del respeto que debe tenerse al consumidor en el diseño de productos y de servicios. No os voy a hablar de comunicación, ni de creatividad, ni de financiación, ni fiscalidad, ni del mundo digital, ni la dirección de personas. Habéis tenido durante estos meses grandes profesores, grandes empresarios y grandes profesionales que os han hablado de ello con absoluta precisión y con absoluto valor. No. Yo solamente os voy a pedir que tengáis en cuenta 3 cosas cuando salgáis de aquí, cuando os encontréis, enfrentéis a vuestro primer trabajo, cuando os enfrentéis a vuestro proyecto de emprendimiento. 3 cosas únicamente. La primera, sed buenas personas. A mí me da igual lo que se diga por ahí, pero no se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona. Y eso implica empatía. Eso implica ponerse en el lugar del cliente, ponerse en el lugar del empleado cuando lo tengáis, ponerse en el lugar de los compañeros de trabajo. Intentad entender y atender sus necesidades, con competencia, desde luego, pero también con honestidad, también con benevolencia. Honestidad, benevolencia y competencia son las 3 dimensiones que configuran la confianza. Y la confianza, creedme, en mi opinión, es el primer y el principal activo de nuestras empresas. Tended también la mano a la más débil, a la parte más débil de la sociedad, a la parte de las personas con capacidades distintas, gente que quiere aportar, que quiere trabajar, que quiere esforzarse y que lo único que necesita es alguien que crea en ellos. 2. Exhibid un comportamiento ético intachable. También me da igual lo que se diga por ahí. El relativismo moral es el principal limitación, la principal lacra de la sociedad actual. Existe el bien y existe el mal. Existe lo correcto y existe lo incorrecto. Existe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo sé que esta mentalidad puede parecer en un momento determinado un lastre al crecimiento, a la posibilidad, a la capacidad para ir rápido. Yo creo que no. Yo creo que este será el segundo gran activo de vuestras empresas. Aquello que os va a diferenciar, que os va a hacer mejores y que va a hacer mejores también a lo que os rodeen. Tercer lugar, no olvidéis nunca de dónde venís. Es decir, ¿quién os ha ayudado a alcanzar vuestro éxito? Y no me estoy refiriendo que también a estas 2 universidades, a EDEM, me estoy refiriendo sobre todo a vuestras familias, a vuestros amigos, a esas personas que han estado ahí siempre en esos buenos momentos, pero también, sobre todo, en esos malos momentos. A vuestros padres, personas que han tenido que renunciar a muchas cosas por ayudaros a conseguir vuestros sueños. No olvidéis tampoco la tierra que os ha visto nacer, sea esta o sea la que sea. Ayudadles a prosperar cuando alcancéis ese éxito que vais a alcanzar sin duda. Usad el mecenazgo para hacer más felices a los que viven en ella. Esto, pienso también honestamente y sinceramente, creo que será ese tercer gran activo de vuestras empresas, lo que generará arraigo, lo que os generará raíces sólidas que os permitirán finalmente ser de verdad una empresa global.
Quizás no fuera este el tipo de palabras que estabais esperando de mí, pero bueno, créeme, de verdad, nacen del corazón. ¿Qué quiero ahora? Pues bueno, a mí me gustaría que ahora salierais ahí fuera a luchar por vuestros sueños. Tenéis una formación que es sólida, y yo creo que tenéis también unos valores que son firmes y que en los momentos complicados, que sin duda vendrán porque siempre vienen, os van a permitir superarlos. Yo solo quiero trasladar una imagen, visualizad. Cuando salgáis por esa puerta, yo siempre me gusta recordar la imagen de Aníbal, que salió de Cartago, cruzó toda la península ibérica, llegó a la Galia y se enfrentó, imaginaos, a lo que era esa mole de los Alpes antes de intentar entrar en Italia. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo, aut viem inveniam, aut faciem. Es decir, encontraré un camino o lo haré yo mismo. Seguro que vosotros lo conseguiréis, así será. Muchas gracias.